Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokuf. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estrenamos Plaza Albinegra, el programa de Castellón Plaza que emitimos en podcast y que pueden sintonizar los lunes, jueves y viernes a partir de esta hora y durante una hora, evidentemente, para hablar del Club Deportivo Castellón, para analizar, para debatir, para hablar en clave albinegra. Estrenamos este programa que esperemos que sea de su agrado. Y lo hacemos después de un fin de semana que no ha sido productivo para el Club Deportivo Castellón, un conjunto albinegro, y lo han podido escuchar a través de la narración de Alex Cervera en el match de Castellón Plaza, que emitimos evidentemente los partidos del Club Deportivo Castellón cada fin de semana. El equipo que empezó muy bien, que marcó, que hizo un primer tiempo extraordinario, quizás de lo mejorcito que hemos visto en este arranque de temporada del Club Deportivo Castellón, pero en la segunda parte todo cambió. Un 0-1 que además fue corto, el que cosechó el Castellón al descanso porque hizo méritos para marcar algún gol más, pero en el segundo tiempo la situación se complicó a raíz del penalti que cometió Sienra al arranque del segundo tiempo. El Córdoba, que no estaba haciendo prácticamente nada, se envalentonó y el partido cambió totalmente. El Castellón se vino un poquito abajo y en un error importante atrás también encajó ese segundo gol que finalmente fue definitivo, ese 2-1, a pesar de que el Castellón tuvo oportunidades, sobre todo una clarísima de Cámara al final en el descuento, en un cabezazo que libre y sin portero envió fuera incomprensiblemente en una ocasión manifiesta para al menos salvar el empate y irse a la capital de La Plana con cosecha. No la ha conseguido, el equipo que ha conseguido solamente un punto de 12 posibles, ese empate que obtuvo ante el Real Zaragoza en la jornada anterior, un empate que supo a derrota porque el Castellón ese partido mereció ganarlo, debió ganarlo y además con cierta solvencia porque jugó mucho mejor que el Zaragoza, acabó empatando con ese gol que marcó polémico el Zaragoza, que si hubo o no hubo fuera de juego, que estuvo el VAR revisando durante un buen rato, que al final determinó que ese gol no tenía que subir al marcador. Y ahí estamos, con esa puntuación muy baja, por debajo, evidentemente, de unas expectativas que se generaron después de la buena pretemporada del equipo, pero con muchos partidos por delante, con muchísimo territorio y terreno para que el Castellón pueda reaccionar y pueda cambiar esa tendencia. Y estamos con buena compañía. Saludamos a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy. Chimo Gorriz, ¿qué tal? Muy buenas Hola, tardes. muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto al Castellón en este arranque de temporada, en estos 4 primeros partidos? Bueno, pues hemos tenido un poquito de todo realmente en estos primeros partidos. Ha habido fases de juego mejores, ha habido momentos peores. Yo creo que la línea general, digamos, si quitamos la segunda parte del otro día, pues era ascendente. Yo creo que el equipo estaba mejorando, estaba, digamos, cogiendo su sitio a pesar de cambios de jugadores y bueno, que al final pues hay unos cuantos esta temporada. Eh, no me parecía tampoco, digamos, si prescindiéramos de los resultados, que estuviera el equipo jugando mal. Al contrario, me parece que tenía identidad y tiene muchos argumentos en muchas de sus posiciones y en el juego, pero realmente, pues al final el fútbol son resultados, con lo cual la sensación es inevitablemente frustrante, aunque no nos haya gustado en muchos momentos el cómo se ha jugado, pero la situación en el fútbol pues, no espera. Todo lo que no sea ganar, todo lo que no sea tener resultados, pues va generando nerviosismo, va generando inquietud en la afición y bueno, pues eso se traslada al terreno de juego, lógicamente. Ujú. Saludamos también a Vicente Peris. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo has visto al Castellón en estos 4 primeros partidos? Bueno, un poco de sensación agridulce también, porque el Castellón sí que es verdad que, quitando la segunda parte contra el Córdoba, jugó más o menos bien, pero claro, los resultados no están llegando. Además, hay cierto nerviosismo en la afición y siento que el equipo está, como bien he comentado antes, está jugando bien, pero los resultados son bastante importantes y al final un punto de 12. Ahora vienen 2 finales, 2 partidos muy importantes ante el Ceuta y la Cultural, en los que hay que conseguir los máximos puntos posibles para salir de esta situación. Ujú. Pues entramos de lleno en el análisis del partido frente al Córdoba. Antes una breve pausa y volvemos.
¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokun. Pues aquí seguimos. Derrota ante el Córdoba por 2-1 en un partido que ya hemos analizado brevemente, que ha sido de dos partes bien diferenciadas, con un Castellón que demostró, y esa es la buena noticia, que es un equipo que es capaz de jugar bien al fútbol y lo hizo, ¿no? En ese primer tiempo. Con eso hay que quedarse en el tema positivo. Y en el segundo tiempo se vino abajo y cometió errores que debe evitar y que están siendo, Chimo, quizás demasiado reiterativos, ¿no? En este inicio de temporada, porque están costando puntos y ya ocurrió la pasada temporada que el Castellón, jugando bien, haciendo méritos para ganar, pues echó todo a perder con esos fallos defensivos que al final pasaron factura, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, a ver, está claro que es una segunda división muy competitiva, que hay que partir siempre de eso, ¿no? Estamos hablando de equipos verdaderamente muy buenos, en los cuales ya lo vimos el año pasado, no estás hablando del nivel de primera ref, ni de casualidad, tienes delanteros que no perdonan, tienes una salida en velocidad con un nivel de precisión extraordinario, que bueno, pues tú también lo tienes, evidentemente, tienes jugadores para ello, ¿no? Es decir, pero me refiero a que me refiero con ello que cualquier error, digamos que, bueno, en otras categorías pues no es tan importante, aquí se paga y se paga a precio de oro. Y entonces, bueno, pues te lo hacen pagar. Está claro que ha habido errores, como dijo creo Melot el otro día, pues alguno de los nuestros ha sido de no profesional, o digamos propio de un nivel de profesional, y eso, claro, pues duele especialmente. Tenemos errores burdos que dices, bueno, no podemos caer en esto, pero es que al final el fútbol son dinámicas y cuando tú entras en una dinámica en la cual hay, bueno, pues no te sale nada en términos de resultados, un defensa se equivoca, es mucho más probable que el mismo partido vuelva a equivocarse porque se siente inseguro. Son situaciones bueno, pues se repiten, ya los conocemos y que, bueno, afortunadamente también conocemos el reverso de eso, que es que el día que empiezan a salir de las cosas, pues a lo mejor no sabes por qué, de repente te salen todas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es necesario tener calma, cogerse las cosas con filosofía e insistir, 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 porque el equipo yo creo que tiene muchas virtudes, lo que hay que hacer es minimizar los defectos. Ujú. Coincides con eso porque todos hemos analizado, ¿no? Después de la conclusión del mercado, sobre el equipo que había confeccionado el Club Deportivo Castellón para esta temporada con 15 novedades. Vamos a ver si hay alguna más, porque hay una ficha libre y ya dejó caer la posibilidad de Bob Bulgaris de fichar a Lucas Pérez, al menos de presentar una oferta, y parece ser que ya hay oferta, según confirmó el presidente del Castellón en entrevista que publicó Mediterráneo. Vamos a ver si la acepta o no el jugador gallego ex del Deportivo de La Coruña y de otros muchos equipos, pero de momento con esta plantilla que tiene el Castellón, ¿hasta dónde se puede llegar? Bueno, yo creo que hay mejor plantilla que el año pasado, se ha apostado un poco más, pero sí que es verdad que los resultados no están saliendo, pero yo creo que hay equipo para poder dar un poquito más. Al final, una victoria te da mucha confianza y es lo que necesita ahora mismo el Castellón. También es verdad que hay un equipo completamente nuevo. Creo que el otro día vi que solo 2 jugadores repetían respecto al partido de la temporada pasada ante el Córdoba, que eran Cala y Salva. O sea, son 15 jugadores nuevos que tienen que adaptarse a jugar juntos y al final, una vez eso se dé, los resultados acabarán llegando. Ujú. Y también hay que tener en cuenta que muchos de estos jugadores aún no están digamos, al 100% de sus posibilidades, ¿no, Chimo? Sí. Porque hemos visto a Brignani, que ya confirmó hace alguna semana, Johan Platt, que no está todavía con el tono físico de sus compañeros, que necesita un poquito más de tiempo, que necesita también adaptarse a la segunda división española, al fútbol español, a un nuevo país, a unos nuevos compañeros. Y bueno, un jugador como Brignani o el propio Jacobsen, que es uno de los últimos fichajes, el último fichaje que ha hecho el Castellón, cuando estén bien, pueden dar otro nivel al equipo, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo que solo, como siempre, nos dirá el tiempo, ¿no? Pero está claro que hay unas diferencias, unos desacoples que son inevitables, porque
bueno, las pretemporadas son pretemporadas y podríamos tener una impresión engañosa a partir de la pretemporada que hemos tenido, como también fue engañosa la del primer año de Dick, si recordamos que fue un perfecto desastre la pretemporada y luego era una maravilla el equipo en liga, ¿no? Bueno, pues esas cosas pasan. Quizás lo de Brignani, pues dices, evidentemente ellos saben en qué punto se encuentra, en qué situación se encuentra y cuál es su mayor déficit a la hora de acoplarse a todos los niveles. Pero claro, también ves situaciones como lo de Jakobsen, que el otro día entra y para mí no desentona en absoluto. Nadie te diría que es la primera vez que juega con sus compañeros, es decir, si no ves grandes descoordinaciones, grandes problemas, sino pues una cosa más o menos normal. También pues, viene con ritmo de competición, viene jugando el mes de agosto, viene con su temporada avanzada. Bueno, pues oye, está claro que cada uno son circunstancias distintas, pero en todo caso, la necesidad de comenzar a dar resultados, pues cuando estás en liga, pues no hay que explicarla. Es decir, está claro, ya tienes que se habla muchas veces de esto, ¿no? Es que estamos haciendo otra pretemporada. Bueno, ya sí, pero es que están contando el calendario, están pasando los partidos y evidentemente 4 partidos no son nada comparado con toda la temporada, pero está claro que cuanto antes consigas esa victoria que decía Vicente, pues antes tendrás ese punto de confianza que necesitas imperiosamente, vamos. Ujú. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de momento, Vicente, de los nuevos fichajes que ha obtenido el Castellón en este verano? Bueno, a mí contra el Córdoba la verdad es que me gustó bastante lo que vi de Jakobsen. Es un delantero que le puede dar mucho al Castellón si encaja bien con todas las piezas que hay por detrás. Pablo Santiago también con el Córdoba jugando por dentro. Me gustó mucho las conducciones que hizo, soltando el balón, descargando por banda con Zipenga o Mabil. Y bueno, Sierra también se ha adaptado muy bien, a pesar del penalti ante el Córdoba. Me está gustando mucho. Y bueno, Barry, a mí la verdad es que me gusta mucho también. Es un pivote que está jugando muy bien, está repartiendo juego, pero sí que es verdad que estoy notando un poco de falta de un mediocentro organizador. Ese medio que te conecte la defensa con la parte de arriba y que te mueva un poco más el juego. Pero de momento, bueno, como comenté antes, al final se trata de meter goles. Y cuando acaben entrando los goles, llegará la confianza y llegarán los resultados. Ujú. Hemos visto que hay alternativas en el dibujo del Club Deportivo Castellón. Con Dique Reuder se jugaba siempre con el mismo sistema, nunca se ha jugado con 4 defensas. Ahora con Johan Platt se juega normalmente con 4 defensas, salvo cuando el equipo va perdiendo y va a por la remontada con un sistema de 3 defensas, pero un sistema de 4 defensas que también varía, ¿no? Con un pivote, con 2 pivotes. Sí. Es decir, que hay alternativas en ese modelo y con jugadores que además se adaptan a distintas posiciones. Lo ha comentado Vicente con el caso de Pablo Santiago, que ha jugado por dentro, que estaba llamado y a lo mejor sigue siendo la prioridad para el puesto de extremo izquierdo. También ha jugado de delantero en algún amistoso en pretemporada, así que jugadores versátiles y un sistema también versátil, ¿no? Sí, y luego sobre todo yo creo que como resultado de todo ello también una identidad que cuando un jugador entra, digamos, cuando el equipo transmite una identidad determinada y un jugador nuevo entra, es mucho más fácil que se contagie de ello. Refiriendo a Jakobsen, por ejemplo, el otro día, ¿no? Porque al margen de que sus movimientos sean distintos a los de cámara, que es un tipo de jugador diferente, digamos, una marca distinta, digamos, dentro del terreno de juego, más allá de eso, veías que hay una circunstancia, por ejemplo, que se ve yo creo que en muchos momentos del juego, que es eh, el hecho de un equipo muy solidario, es muy de estar juntos y de decir, bueno, es que he perdido el balón y vamos 3 a recuperarlo y vamos a tratar digamos, de no dejarle respirar al contrario. Eso es algo que se ve muchas veces en el equipo que evidentemente cuando lo pierde momentáneamente, como en el caso del segundo gol el otro día, lo paga y lo paga mucho, porque sucedió la jugada, es un despropósito, yo creo, de principio a fin, pero que, por ejemplo, pues, Jakobsen lo veías desde el primer minuto que estaba efectivamente luchador, en defensa también, sin ningún problema y tal, y dices, bueno, a ver, no tienes la sensación de este señor todavía no sabía por dónde le da el aire, acaba de llegar aquí, no, ya estaba muy a lo que tocaba. Y yo creo que ahí, digamos, ese hecho, esa identidad que tiene el Castellón de equipo solidario, de equipo luchador, de equipo tal, es lo que te da siempre, yo creo que al final, a medio plazo, te da un plus porque ya digo que es una categoría que en términos de igualdad
de calidad es una cosa espectacular. Es decir, la segunda división actual española, el más piernas que creas te sorprende porque dices, bueno, es que me ha ganado el partido y me lo ha ganado bien porque ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí una, hay una continuidad entre el que era Dick, lo que cambiando de sistema, evidentemente, y no tan, voy a decir la palabra que me viene, no tan aparentemente alocado, ¿no? que teníamos con Dick. Pero esa historia de decir la recuperación tiene que ser rápida, tengo que ir a muerte en cualquier punto del campo y tal, es algo que yo creo que sí que lo mantiene y que debe formar parte de lo que sea el carácter de la, iba a decir la remontada, estamos en la jornada 4 pero vamos, de la consolidación del equipo en la clasificación. Ujú. Y tiene muchas variantes también. Hay fondo de armario. Quizás ese es un aspecto también que ayuda, ¿no? A que el Castellón para muchos tenga mejor plantilla que el año pasado, ¿no? Que tiene fondo de armario, que tiene alternativas y que una baja no se tendría que notar tanto, ¿no? Como otras veces. Sí, bueno, ahora Johan Plata del banquillo y bueno, tiene a Tincho, tiene a Alcázar, tiene a Dubé, a Jere, tiene bastantes jugadores que te pueden dar ese plus en caso de que las cosas no vayan bien. Sí que es verdad que en la parte de arriba tienes a Cámara, tienes a Marcanis que bueno, no fue convocado contra el Córdoba, pero en el centro del campo Tomaso a mí me gustó bastante el fichaje de Tomaso. Es un jugador que puede dar bastante al Castellón si está fino y está con confianza. Pero sí, a mí la plantilla me parece mejor que la temporada pasada. Además, en defensa se ha hecho bastante desembolso con Brignani. O sea que a ver cómo va. Ujú. Pues vamos a escuchar a Johan Platt, las declaraciones que hizo analizando de forma muy escueta, como en él es habitual, el encuentro perdido ante el Córdoba. Yeah, I think there was no problem at all. We control the game. We create many good situations where we can maybe score more goals or create better chances. But then after the moment with the second goal, we forgot to play football. And still there was no problem at all. But then we make a mistake again with the second goal. Sí, creo que no había demasiados problemas, estábamos controlando el partido, estábamos creando muchas situaciones para poder marcar más goles o para crear mejores ocasiones, pero sí que es verdad que después de su gol pues nos hemos olvidado de jugar a fútbol, pero realmente luego también tampoco ha sido mucho problema, pero sí que es verdad que luego hemos tenido otro error en el segundo gol. Se nos olvidó jugar al fútbol, dijo Johan Platt respecto a la segunda parte del equipo, que fue, desde luego, nada que ver con lo que vimos en el primer tiempo. Y nuestros entrenadores, los dos últimos, no conocen lo que es el concepto paños calientes. Hay que decir las cosas y no hay ningún problema. Oye, no jugamos. Y era la verdad. Era la verdad. Yo creo que ahí es cuando se echa, yo creo que hace falta más que un organizador, incluso el típico jugador que sabe dar 3 gritos a tiempo y decir, señores, ¿qué está pasando? Porque no es normal. Es decir, si quitas el arranque de orgullo del último momento, de aquel fallo de cámara al centro, al caramelo que le pone Zipenga, pues realmente es que no veías, digamos, por dónde ibas a reaccionar. Es decir, es que era entrar perfectamente todo el tiempo en las trampas del Córdoba, desde el primer minuto en que te pasa lo del accidente del penalti y bueno, pues es una cosa que es que ahí sí que es preocupante en el sentido de que se tiene que trabajar psicológicamente, yo creo, porque el equipo no estamos acostumbrados a que se venga abajo así. No se nos ha caído así normalmente, a pesar de que le marcaran goles y marcaran uno y marcaran dos y marcaran tres. El equipo seguía luchando y seguía tal y no veías. Entonces aquí, claro, el hecho de que te pase justo al principio de la primera parte, de la segunda parte, justo con un error que en parte es también la entrega por parte de Jere, ¿no? Que acaba de entrar, sé que es una posición también muy delicada en el centro del campo, tal. Pues, pero yo creo que, a ver, que al final, aparte de esa fortaleza mental, también es verdad que hay que valorar lo que dices tú de las alternativas que hay. Es decir, ya que entró el Zaragoza Dubé, de repente el centro del campo cambió, de repente parece que hay alguien que te cubre muchos metros, que te pone unos centros además maravillosos en la tal, y dices, bueno, chicos, pues hay alternativas, hay más cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que darnos un poquito de tranquilidad. Es verdad que bueno, que será mucho más efectiva esa sensación de tranquilidad si ganamos el próximo, lo que toca. Hay que ganar como sea el próximo partido ante el Ceuta, del que hablaremos más adelante, pero sí que es verdad
Vicente, que esa fortaleza mental el Castellón la tiene que encontrar sí o sí. Y además es una lástima porque el Córdoba no estaba haciendo gran cosa en esa segunda parte cuando el Castellón encajó ese gol que parecía que el Córdoba se iba a ir arriba. Sí que se animó bastante el equipo andaluz, pero tampoco generó mucho fútbol. Mejoró, pero no lo suficiente como para hacer tambalear al equipo albinegro que se inmoló realmente con ese gol encajado en ese error de Avelladé y también de la defensa, ¿no? Sí, a diferencia de la temporada pasada, que le metieron el Castellón y tú notabas que podían empatar, esta temporada estoy notando que les falta un poco esa mentalidad psicológica, esa fortaleza, porque noto que cuando le meten se vienen abajo y no tiene esa capacidad para reaccionar. Ya se vio contra el Córdoba ese fallo de Sierra y luego ese fallo de Amir también, que el equipo no sabía cómo generar peligro. Como bien dijo Plat, se olvidaron de jugar a fútbol. Es una sensación que hay que mejorar, obviamente, pero bueno, aún es pronto, llevamos 4 jornadas, quedan 38. Al final, el objetivo son 50 puntos y bueno, al final es eso, hay que mejorar. Ujú. ¿Qué os ha parecido la expulsión de Johan Plat? Porque vio la tarjeta roja sin una amarilla de por medio como aviso para que se comportara bien, para que no protestara mucho. Y bueno, el acta arbitral no indicaba ningún insulto, ni ningún improperio, ni ninguna barbaridad por parte del técnico holandés. Se fue expulsado por, según el acta, salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones. Chimo. Yo creo que quería habérsela puesto a Ania, que está haciendo eso todo el partido y se equivocó de banquillo. No sé, quiero pensar eso, es que me parece tan asombroso, es una cosa increíble. Justamente, no sé si es que le vio cara de especialmente furia o especialmente algo, porque es que no se entiende. Parece que estaba señalándole la reiteración de unas faltas anteriores en el otro extremo del campo. Bien, vale, pues se puede entender que le avises, se puede extender hasta que le pongas la amarilla, en plan de, bueno, vale, pero una roja directa así, es que parece, y la propia incredulidad que mostraba una hora después todavía en la sala de prensa Johan Blat, yo creo que lo muestra bastante. Yo no sé, al final esto es como todo, es decir, como no, en ese caso no tenemos VAR, no tenemos nada tal, bueno, pues al final es la palabra de uno con el otro y tal, y no hay un vídeo que muestre con claridad y tal, vale. Pero vamos, es decir, cualquiera que conoce a Platt y tal, cuál es su carácter, cuál es su forma de afrontar las cosas y tal, dices, no cuadra mucho. Es que no da Plat con el perfil de protestón, de tío que se encara con el árbitro, no da con ese perfil, viéndolo hablar en la sala de prensa y viéndolo también a veces en los entrenamientos, no tiene ese temperamento, ¿no? Que pueda generar este tipo de situaciones. ¿Qué te ha parecido a ti, Vicente? Me parece una expulsión un poco polémica, porque como tú bien comentabas, Plat no hace con ese perfil de entrenador que protesta todo, al contrario de Iván Ania, que yo creo que es el que más papeletas hizo para ver la tarjeta roja. Pero bueno, al final, como bien comentáis, hay que darle Bueno, al final lo que pone el acta, ¿no? Tampoco se puede decir mucho. Ujú. Esto es lo que dijo Johan Plat sobre su expulsión. I don't understand, and I'm really mad. I see all coaches. Sí que no la entiendo, estoy realmente muy enfadado. Al final hay entrenadores, muchos entrenadores hacen cosas mucho peores. No he recibido ni un aviso ni una tarjeta amarilla, directamente la roja por decir que allí 3 veces. Así que no entiendo por qué. And I don't know what's going on. I don't know why. Bueno, un par de partidos le van a caer, aunque no haya hecho nada, porque con los entrenadores ocurre eso, con los futbolistas no. Una expulsión puede ser un partido, en el mejor de los casos, pero un entrenador normalmente le caen un par de partidos mínimo, ¿no? Sí, Mm. pues es lo que hay, es lo que hay. Realmente, vamos a ver, tiene que tener una incidencia mínima sobre lo que sea el desarrollo de los próximos partidos. Pero es verdad que duele, que fastidia y que es un momento, digamos, delicado en el que dices, solo me faltaba esto, ¿sabes? Aquello de, solo me faltaba esto de no poder dirigir a mi equipo desde el banquillo. Pero bueno, confiemos en que, bueno, pues con la misma templanza con que él reacciona habitualmente, pues también te entienda que es una circunstancia, es una situación que se da y que lo que importa es al final que cómo entrenas durante la semana, cómo pones al equipo y realmente dirigirlo. Ya sabemos que se puede dirigir directamente desde la cabina con una perspectiva incluso del campo mejor. Ahora la tecnología ayuda bastante, Sí. ¿no, Vicente? No, sí, ahora en la tecnología, bueno, como bien comenté, desde la grada se puede dirigir un partido, no hay ningún problema.
Ujú. Pues vamos a ver, yo creo también que no va a tener ninguna incidencia en el juego del Castellón, no debería ser una excusa si le va mal al Castellón, que no estaba Johan Plata ahí al frente del equipo, pero evidentemente es un contratiempo porque a cualquier entrenador le gusta estar en el banquillo, dirigir al equipo desde el área técnica, que es donde hace su trabajo. Y bueno, de momento Johan Plat, no sé si hay que cuestionar algo sobre su trabajo en este arranque de temporada. Evidentemente los resultados mandan, pero ¿qué valoración haces, Vicente, de su, de su temporada al frente del Castellón? Porque además es una temporada que para él es muy especial porque es la primera que encara desde el principio con un equipo hecho por él realmente. El equipo que cogió la pasada temporada lo había hecho Dicker Reuter, era la estructura creada por su antecesor y ahora está al frente de un banquillo de fútbol profesional porque no tenía experiencia en el fútbol profesional con anterioridad, había estado en tercera división de Holanda, con un equipo realmente armado por él. Sí, bueno, como bien comentas, es su primera experiencia. Aún es pronto para sacar conclusiones, la verdad, porque solo llevamos 4 jornadas. Hay cosas que me gustan y hay otras que no. La segunda parte de Mundial Córdoba, eso es para olvidar. Pero bueno, de momento es pronto. Yo aún no tomaría ninguna decisión precipitada. Hay que esperar, porque ahora vienen 2 partidos muy importantes contra el Ceuta y la Cultural, en la que hay que conseguir los mayores puntos posibles, porque estás en una situación ya, si no consigues puntos contra esos equipos, complicada, porque luego viene el Leganés y el Sporting, que está ahí arriba. Uh-huh. ¿Cómo ves, Chimo, la situación de Johan Plata al frente del banquillo? No estoy preguntándote No. si crees que lo van a destituir o no, porque es muy pronto para hacer esos planteamientos, pero bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Un reto para él, un proyecto ya donde es el auténtico líder, que no ha heredado nada, porque además la plantilla es prácticamente nueva. Yo creo que hay dos aspectos. Uno es bueno, el que conocemos todos de la vida en general del fútbol, que es que los nervios crecen a toda velocidad y la impaciencia y los problemas y los rumores, por tanto, y es una cosa que está ahí. Y luego hay otro factor que es el factor Bob Bulgaris. El factor Bob Bulgaris es una cosa que es un extraterrestre en nuestro sistema futbolístico, es una cosa distinta y ya está. Y por lo mismo que nos sorprendió cuando Dick salió, pues te puede sorprender ahora por lo contrario, que es por el tiempo que pueda estar a pesar de los resultados, eh, ya lo diré, Johan Plat. Plata. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, ha habido una entrevista que está hecha por Enrique Ballester antes del partido, pero de todas maneras es muy indicativa en algunas cuestiones y una de ellas es cuando él habla de la temporada pasada. Cuando habla de la temporada pasada sobre los errores defensivos, él dice que en parte la palabra era por un obstinado planteamiento defensivo y tal igual. Digamos que es una palabra que no es inocente, ¿vale? Yo creo que una de las cosas que valora Bob de Johan es la flexibilidad y esa posibilidad, más allá de que tenga mayor ascendiente sobre él, que a lo mejor podría tener sobre Dick, pero esa posibilidad de tener varios sistemas, de saber, de leer los partidos de otra manera, de decir, bueno, pues esto no va, pues voy a cambiarlo y digamos que son formas de llevar las cosas, ¿no? En el fútbol, cada uno tiene la suya y mientras te funcionen va bien. ¿Cuál es el tema? Pues que evidentemente hay que ver hasta dónde se puede tensar la cuerda, porque si hay una cosa que valora Bob por encima de eso, y eso lo sabemos, son los números. Y en el momento en que los números empiecen a no dar, y de momento yo creo que está haciendo bien en no comparar una temporada y la otra, son cosas distintas y tal, pero en el momento en que él considere que digamos, esta deriva de resultados no del todo positivos, pues es demasiado cantarina ya, digamos, en el sentido de que se puede convertir en una constante estadística, de que esto va a ser así, pues en ese momento él no le va a temblar el pulso. Yo creo que nadie tenemos ninguna duda al respecto. Sí, eso lo ha demostrado ya Sí, desde que es presidente del Castellón, lo demostró con Torrecilla, ya de entrada lo echó eso es. con el equipo en una situación que no era nada mala, iba segundo en la Seguro. tabla clasificatoria. Bueno, la situación de Rudé era distinta, el equipo no había cumplido su objetivo, acabó la temporada y lo echó. Y la destitución de Dicker Reuter sí que sorprendió, a pesar de que la racha no era buena, pero nadie se la esperaba. Vamos a ver qué ocurre con Johan Plat, pero
Está claro que estos 2 próximos partidos, no digo que sean un ultimátum, que sean un match point para Plat, o sí, no lo sé, eso ya lo sabrá el Pueden serlo, presidente. pueden Sí, serlo, pueden Sí, serlo perfectamente. ya lo sabrá o lo decidirá el presidente del Castellón, pero sí que son muy importantes porque además te enfrentas a equipos. El Ceuta, yo lo poco que le he podido ver esta temporada, no me ha parecido un equipo muy competitivo, ¿no? Sí que es verdad que ganó el otro día al Huesca, que jugó muchos minutos con un hombre menos y aún así estuvo a punto de estropearlo porque le empataron a poco del final, luego lo arregló marcando el 2-1 a poco del final. Y la Cultural Leonesa, que sí que es verdad que mejoró un poquito, ¿no? Respecto a primeros partidos en este último ante un recién descendido como el Leganés, pero sí que son partidos claves, ¿no? para el Castellón. sí, bueno, primero contra el Ceuta en casa, además, hay que tener ese apoyo de la afición. Va a ser un partido en el que hay que intentar conseguir los 3 puntos. Sí, verá que lo poco que vi el Ceuta las primeras jornadas es un equipo de los más flojos de la categoría, sobre todo en el defensivo, en el ámbito defensivo. Vi el partido contra el Valladolid, creo, de la jornada 1, cometieron un par de errores defensivos, sobre todo por la banda izquierda. Pero bueno, hay que intentar sumar. Contra la Cultu va a estar un poco más complicado porque, si no me equivoco, es en León. Ujú. Ahí mejoraron contra el Leganés el último partido, que acabó 0-0. O sea, ya han puntuado todos los equipos de la categoría y hay que intentar sumar ya. Ujú. Partidos que ya tienen horario, bueno, el del Ceuta ya tenía desde hace algún tiempo, pero el de la Cultural Leonesa se ha confirmado muy recientemente, el fin de semana, con poco tiempo para organizar viajes y demás. Será el sábado 20 de septiembre a las 4:15 en el Reino de León, y también hoy se ha confirmado el horario del siguiente partido, el que va a jugar el Castellón ante el Leganés, 2 partidos seguidos fuera de casa. Va a jugar el conjunto albinegro el lunes 29, para variar un poco los lunes también, acostumbrarse de nuevo a jugar entre semana partidos de liga a las 8:30 de la tarde en Butarque, ante uno de los equipos favoritos también a ascender, aunque no ha empezado bien. 4 empates en 4 partidos disputados, y con un Castellón bueno, que necesita sacar esos resultados, sacar puntos, cambiar esa dinámica y también poner en forma a los jugadores que necesitan hacerlo. De momento no hemos visto en acción a un jugador como Ronaldo, del que se habla mucho, de que es un jugador, un centrocampista diferente a lo que hay en el equipo, que puede dar otra clase de cosas al Castellón, sobre todo a balón parado, que tiene buen chut desde fuera del área. Muchas ganas también de ver a este futbolista, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente. Los nuevos siempre generan expectación y hay ganas de verlos. Bueno, pues hay que ir introduciéndolos, yo creo que en la medida en que sea posible y sea positivo para el equipo, pero realmente, bueno, yo creo que hasta ahora lo que se ha ido viendo de los nuevos y tal, en líneas generales, es lo que a mí me hace pensar, como decía Vicente, que el equipo puede dar mejor resultado que el año pasado, la verdad. Y yo no, vamos a ver, esto es como todo. Luego la vida, los resultados te van diciendo lo que son las cosas y tal, pero tenemos que decir sinceramente cuál es nuestra impresión a fecha de hoy. Yo creo que a fecha de hoy, más allá de la cuestión de cómo ha ido estas primeras jornadas, bueno, pues digamos que yo creo que la dinámica se tiene que romper y tenemos que empezar a hacer, digamos, a hacer buenos los partidos de casa especialmente, y luego que el Castellón vuelva a ser fuera de casa ese equipo que, bueno, al menos te pone la duda, que dice, bueno, es que estos me la puedo fiar en cualquier momento, no se vienen abajo aunque les marque un gol ni dos, sino que van a seguir luchando y quién sabe, puede sonar la flauta. Eso por lo menos, y yo creo incluso más, porque realmente yo creo que hay jugadores con solvencia, incluso los que vienen de primera ref, yo veo que, jolín, que están respondiendo, Mm. que no se nota ese salto en algunos casos, por lo menos, y yo creo, bueno, de Pablo Santiago, estamos hablando Santiago. de Jerez, y dice, bueno, pues a ver, son cosas que dices, bueno, si en tus primeros partidos en la categoría no estás desentonando en absoluto, puede pasarte perfectamente como pasó con Cala, que es luego crecer, crecer y crecer, ¿no? Y eso en beneficio del equipo es muy bueno. Ujú. Hay otro jugador que no hemos visto en acción, en este caso por lesión y por decisión técnica, porque ya empezó jugando Amir Abedzadeh en la portería del Castellón, con lo cual Matís no ha tenido protagonismo, pero luego se lesionó el guardameta, una lesión en la cadera que en principio no es muy grave, unas pocas semanas debería estar fuera de combate. Vamos a ver si tiene la posibilidad de jugar. Estaría bien poder verle en acción para Sí. saber qué tipo de portero es y qué es lo que puede contribuir al Club Deportivo Castellón, pero de momento está jugando el iraní. No sé si el Castellón
después de la última actuación, tiene que lanzar un debate sobre el tema de la portería, porque sí que ha habido críticas sobre su actuación, sobre todo en ese segundo gol. También es verdad que ese segundo gol se produjo poco después de que tuviera un problema físico el guardameta, que se quejó de un problema muscular. Yo no sé si tuvo algo que ver luego esa actuación dubitativa del guardameta en la acción que originó el segundo tanto, pero no sé si hay que lanzar algún tipo de debate sobre el tema de la portería, Vicente. Bueno, sí que es verdad que de momento se está notando la ausencia de Gonzalo Cretaz. A mí lo que me gustó de pretemporada es Matis. A mí me convenció. Me parece un portero bastante seguro, que sube mucho y que con los pies te puede dar ese juego que te daba Gonzalo. De momento, Amir no me está convenciendo, pero bueno, aún falta un poco que agarre confianza, que haga buenos partidos. Contra el Ceuta puede ser que sea un pilar importante, pero bueno, de momento, Matis lesionado y el titular debe ser Amir. Ujú. Un guardameta con experiencia, Abetxade en la Ponferradina tuvo 2 años buenos y bueno, en el Castellón en el primer año no ha tenido protagonismo porque se lo quitó Gonzalo Cretaz, jugó algún partido, sí que es verdad que le dio confianza en algún partido siendo suplente Johan Platt y bueno, ahora ¿cómo vemos la situación? Bueno, le dio confianza en Copa y contra el Cartagena en aquel partido que recordamos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que, bueno, él, para empezar por el otro día, realmente él tuvo ese problema físico que comentas, pero luego él también en redes sociales se ha excusado y tal por el error del segundo gol y en ningún momento pone ningún tipo de paño caliente, tampoco hay ninguna excusa sobre que tenía problemas físicos. Bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, pues está claro que son porteros distintos y creo que el perfil de Matís sí que es, digamos, más cercano en el juego de pies a Gonzalo. Eh, Vuelvo a lo mismo, la pretemporada nunca es comparable con, pero realmente sí que daba esa sensación, ¿no? Y eso sí que no lo tiene. Yo creo que Matías no lo tiene y bueno, pues es difícil que a estas alturas de la carrera de un jugador pues lo adquiera, ¿no? Esa precisión en el pase largo, esa intuición también a la hora de salir, digamos, cuando hablas de salidas de muchos metros, ¿no? A tu otro campo, bueno, pues es un jugador diferente. A mí, bajo palos, me parece fiable, pero es verdad que luego hay otras cosas que, digamos, no tienen esas virtudes. Ujú. Vamos a ver que encuentre esa estabilidad en los próximos partidos. También es verdad que estuvo un año prácticamente en blanco, ¿no? Sin jugar prácticamente y ahora está encontrando esa continuidad poco a poco, ¿no? Sí, a ver, para un portero, que es una de las posiciones más complicadas del fútbol, es muy importante la confianza. Y como bien comentas, Samir lleva un año casi sin jugar. Jugó Copa y algún partido de liga así suelto. Pero bueno, ahora queda que coja confianza. A ver si contra el Ceuta puede hacer un gran partido para que le anime un poco el estado de ánimo. Y nada, confiar en los jugadores. Ujú. Seguimos escuchando declaraciones. Jeremy Mellot, el defensa lateral derecho que se despachó a gusto al final del partido. También es verdad que en caliente, nada más acabar el partido, pues a veces dices unas cosas que luego a lo mejor te arrepientes de haberlas dicho, pero esto es lo que dijo haciendo autocrítica y realmente señalando también a compañeros, ¿no? En los goles encajados, goles de niños y no de equipo profesional. Pienso que hacemos un buen primera parte y la segunda parte un otro equipo con un penalti de niño, pero puede ser, pero después necesitamos un poquito la cabeza fría porque al final los dos goles es los dos goles es dos goles que de niño, no es dos goles de un equipo profesional. Sí, un poco en esa línea, Jeremy. Claro, el Córdoba tampoco ha tenido opciones muy claras, más allá de esos dos regalos, como dices, dos goles y se acabó el partido. Como Como el otro día contra Valladolid, contra Zaragoza, y hoy necesitamos un poquito de mentalidad, porque creo que somos un buen equipo, hacemos un buen partido con la pelota, pero sin pelota hacer un poquito más, porque al final no podemos marcar 3, 4, 5 goles por ganar un partido. Dentro de esta categoría es imposible. Necesitamos un poquito más fuerte en defensa
y la cabeza alta por el próximo partido. Sí, un poco porque el equipo le ha costado tanto reaccionar. Quizás ahí el penalti tan rápido nada más empezar la segunda parte, porque luego hemos visto que los cambios tampoco han aportado mucho. Sí, porque al final el penalti viene rápido. Creo que 2 minutos después la segunda parte. Pero puede ser, ¿no? Es la falta de Agustín, de Beñat, no, no importa. Pero después el penalti necesitamos un poquito de mentalidad, un poquito de cabeza fría para hacer un otro partido, porque al final, después penalti es 1-1 o un otro partido, pero creo que después necesitamos un poquito más de mentalidad como un equipo profesional. Bueno, pues las declaraciones sinceras de Mellot, no sé si a sus compañeros les habrá hecho mucha gracia oír estas manifestaciones, pero ya se está erigiendo como líder de vestuario, claramente, este futbolista, Chimo. Bueno, eso es, está claro que el turno por el cual le toca salir a él, no sé cuál es, digamos, la dinámica que se monta, pero es verdad que en este momento de la temporada, pues te recuerda a otras temporadas y a otros jugadores que hemos visto en momentos determinados salir a, digamos, a cantar un poco las 40, ¿no? En ese sentido. Sí, a ver, también por edad, yo creo que también, pues, respecto a otros, a lo mejor puede hacerlo. Y yo creo que según va avanzando la declaración, él se va dando cuenta también de que se está metiendo en un jardín e intenta matizar, bueno, no, tal, más el equipo y tal, y la mentalidad. Pero bueno, al final, yo creo que en todo caso, a mí siempre digo en estas cosas que lo que me importa más que lo que digan de puertas afuera es lo que se digan de puertas adentro. Y eso es lo que realmente puede realmente marcar la diferencia, el convertir un reproche en una cosa en positivo y decir, bueno, bien, primer día o el lunes puedes empezar con reproche y con mal rollo, si quieres, incluso de los compañeros, está permitido. No sería el primer caso, digamos, que se ve y gente que llega casi a las manos y que luego va avanzando la semana y dice, vamos a ver, esto hay que reordenarlo, vamos a arreglarlo, vamos a hacerlo entre todos y vamos a sacarlo adelante. Y en ese sentido sí que es importante que si no es él, haya otros, pero que vayan surgiendo líderes de equipo, porque es lo que decíamos también el año pasado. Al final, con donde las cosas venían mal dadas, pues ¿qué necesitabas? Pues eso, pues igual que el año anterior tenías a Medun, pues tenías a Alberto, tienes a gente, a ciertos caracteres que dentro de la media de la plantilla tienen que ser los que digan, hey, tú, y hay que sacar esto adelante y no va de ti ni de mí y no es ningún ataque personal, sino que hemos de hacerlo juntos. Ujú. Vicente, ¿cómo has valorado esas declaraciones? ¿Te ha sorprendido? ¿Te esperabas una rajada de esta naturaleza? Que por otra parte también es verdad que el tema del idioma puede influir y alguna palabra que a lo mejor en francés puede tener una repercusión o digamos, un alcance menor que la misma palabra en castellano. Quizás algo tenga que ver también en eso, pero sí que es verdad que se ha metido en un pequeño jardín, ¿no? Al decir esas cosas. Bueno, me sorprendió en su momento, sí, pero me gusta. Me gusta ver jugadores en el vestuario que tienen esta actitud que ante los fallos, pues critica y ve las cosas malas de la situación. Al final es un jugador con bastante experiencia en la categoría, lleva creo que 4 temporadas con el Tenerife. La temporada pasada tuvo esa mala fortuna de, bueno, descender, pero bueno, es un jugador que conoce la categoría y con esa experiencia puede ayudar a los jóvenes, a los nuevos que ven de primera red, que ven del extranjero, a que conozcan la categoría, a que se den cuenta de que están en segunda división, que aquí los errores se pagan caro y que al final esto a la larga pues te da mejores resultados y mejores cosas. Sí, además lo tiene clarísimo Mellot que en segunda división no puedes ser blando, ¿no? Es imposible, no puedes salir adelante y salir airoso. Un club, además, como el Club Deportivo Castellón, que tiene que consolidarse en la categoría, que es una temporada muy importante para el equipo, que ha formado una base diferente, una base más joven, Chimo, que va a afrontar seguramente las próximas temporadas con esa base de jugadores, ¿no? Sí, claro, es un poco, si nos fijamos un poco, volvemos a las dudas que al principio de la temporada pasada despertaban sobre su potencial o no en segunda división por parte de Chirino y Joshua. ¿Dónde están Chirino y Joshua hoy? Evidentemente te lo dice todo, ¿no? Es decir, el cómo se han desarrollado y cómo lo que era una apuesta en ese momento que parecía, hacía dudar a mucha gente, bueno, pues el tiempo ha dado la razón a quien creyó en ellos, ¿no? Entonces, el tema es lo de siempre, es hacer una combinación de gente joven y gente con experiencia,
Bob mismo decía hoy que le llamaba la atención la importancia que se le da aquí a lo de la experiencia en la categoría. Él evidentemente le da mucha menos en todos los sentidos. Bueno, pues es como todo, es un factor más. Lo que no puedes hacer es hacer como que no exista. Eso tienes que tener, digamos, gente que se dé cuenta de, digamos, que recuerde a tiempo dónde estás, también qué supone llevar esa camiseta en un momento determinado. Es decir, no es lo mismo un equipo que otro, no da igual. Cada carácter colectivo de las aficiones son distintas. Hay los que son más comprensivos, hay gente que es más irracional, hay gente que es como todo, pero no puedes perder la cabeza, tienes que tener la cabeza sobre los hombros y siempre tal, pero también hemos de saber nosotros, los aficionados, que el planteamiento por parte del Castellón es también de tener a bastante gente joven que sean muy buenos, pero que sean jóvenes, porque lo que se trata es de desarrollarlos y venderlos. Ujú. No nos olvidemos de eso, ¿no? Lo único que está prohibido en el Castellón de hoy en día, no está prohibido ilusionarse, no está prohibido criticar, lo que está prohibido es el encariñarse con los jugadores, porque el desarrollo, o sea, el objetivo, o digamos, por decirlo de otra manera, la excepción es lo que ha pasado con Cala. Ujú. Sí, porque Calatrava se ha convertido además en una opción de negocio futuro también para el Castellón. Absolutamente. Va a renovar o ha renovado para, con la intención quizás por parte del club en un futuro, poder sacar más rendimiento económico Sí, de que sí, podía haber sacado este año, ¿no? Que sin duda también es alguna. un aspecto a tener muy, muy en cuenta. Y bueno, una plantilla joven, evidentemente una plantilla joven con muchos jugadores debutando en la categoría porque no tienen ninguna experiencia previa en segunda división y en el fútbol profesional y que evidentemente esos errores tienen que llegar, pero tienen que minimizarse porque no se puede, no da, ¿no? En una categoría como la segunda división, esa cantidad de errores que el Castellón ha cometido atrás prácticamente en todos los partidos desde que empezó la temporada. Y un aspecto a tener muy en cuenta es los roles de los jugadores y lo que le está dando a algunos jugadores en cada línea. Johan Platt, por ejemplo. A mí me llama la atención que Alberto haya salido del once inicial y que se haya mantenido Sienra. Ha entrado Brignani, que está llamado a ser titular cuando empieza a estar bien y coja el tono físico adecuado, pero Alberto puede perder esa condición porque Sienra de momento es una primera opción para el técnico del Castellón. Así lo ha demostrado alineándole en todos los partidos. Sí, Sienra parece intocable en ese perfil zurdo de la línea defensiva. Sí, verá que el lado derecho ahí hay más opciones, está Oscar Gil, Alberto, pero con la inversión que se ha hecho con Brignani yo creo que es el llamado a ser el titular. Ya tuvo minutos contra el Córdoba, que a mí me gustaron, me pareció un central muy contundente y que a veces también iba al lateral con Melot, que se desplazaba a la defensa y subió un poco. Y bueno, me parece que puede ser un perfil muy interesante esta temporada en el Castellón. Ujú. Se ha pagado 1.100.000 euros por este Sí, futbolista. ¿Quién lo diría, que el sí, Castellón pague esas Vamos, cantidades sí. por futbolistas, o es casi, que casi 2 millones por el delantero danés? Es que en el mercado, tanto de entradas como de salidas, estamos oyendo hablar de cifras que en la vida hemos oído hablar aquí. Y que esto es como todo. Al caviar enseguida se acostumbra uno. Y poco, y digamos, y lo que más necesitamos yo creo que reivindicar es justamente la memoria. Es decir, ¿de dónde venimos? Ujú. Señores, los pies sobre el suelo. Vamos a ser conscientes de dónde venimos y evidentemente eso no quita ni un átomo de exigencia al equipo y a la directiva y lo que sea, pero vamos a ver, primero sobre el principio de realidad, que es de dónde venimos, que si nos dicen hace 2 años que vamos a hacer una venta, por las cantidades que este año se han hecho varias, pues hubiéramos dicho que estábamos soñando. Es decir, esto es una Es que cosa. estamos hablando de cantidades insólitas en el Club Deportivo Sí, Castellón, más allá de la venta que se hizo en su día de de Fidalgo. Álvaro Fidalgo, ¿no? América. Al fútbol mexicano. Estamos hablando de ventas que superan esas cantidades, las mayores ventas de la historia del club. Así es, sí, sí, es al final, yo creo que en eso el club no puede ser más transparente. El tema es, señores, sí, sí, es que la forma de crecer es esta. Pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es que es lo que está pasando en el fútbol actual, tal y como está el sistema montado, digamos, en los límites salariales y tal. La manera de poder crecer futbolísticamente o deportivamente es primero crecer económicamente. Y,
Y claro, pues si realmente, eh, digamos, vamos a llamarle así, los valores que tiene el equipo, eh, los puedes potenciar a su máxima potencia, pues será la mejor señal. Si los resultados por decirlo de otra manera, si el año que viene tienes un mercado de fichajes igual o mejor que el que has tenido este año en cuanto a los emolumentos, las cifras de las que se habla, será la mejor señal de cómo van las cosas. Ujú. La mejor señal. Sí, la verdad es que el Castellón sabe lo que está haciendo y todo se está trazando a través de un plan. Y bueno, el dinero que se ha ingresado se ha reinvertido en otros fichajes y en jugadores que puedan generar unas ganancias futuras, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ofrecen los dos fichajes hasta ahora más caros de la historia del Castellón, porque Jacobsen y Brignani son los más caros de la historia del club. Y bueno, si el Castellón ha pagado esas cantidades es porque espera bastante de ellos. Sí, a ver, al final con la llegada de Bob se ha apostado por ese negocio que es fichar barato y vender caro. Y al final con Jakobsen lleva 8 goles, si no recuerdo mal, con el equipo sueco esta temporada. Y es un delantero que si va bien pues, se puede vender mucho más caro de lo que se ha fichado. Y al final es eso, es un negocio que hay que conseguir dinero para esta categoría. Ujú. Y hay que destacar que el Castellón lo ha hecho bien. Evidentemente, no todos los fichajes van a salir bien. En ningún equipo funcionan bien todos los fichajes. Se hacen pifias en todos los clubes. Hasta los mejores directores deportivos se equivocan de forma tremenda en ocasiones. Pero el Castellón, fíjate, lo de Calatrava, lo comentabas antes, que se puede convertir en un negocio futuro bastante interesante para el Castellón. Un futbolista que en primera red era suplente en el filial del Atlético de Madrid Sí, sí. y que ha llegado al Castellón. El propio jugador reconoció alguna vez que es que el juego del Castellón, el estilo, me va a las mil maravillas, se adapta, encaja perfectamente en mi estilo de juego y eso hay que saber verlo y Ramón Soria, Bulgaris y demás pues lo han sabido ver y eso también merece un voto de confianza al equipo por lo que han hecho, ¿no? en mercados anteriores, ¿no? Y luego, claro, es que es ensamblar las piezas, al final, que es lo que tiene que hacer el entrenador, el director deportivo, ensamblar las piezas en todos los sentidos. ¿En qué me refiero ahora? Pues que no solamente es el tema del campo, digamos, de que realmente las cosas funcionen dentro del campo, sino que, fíjate, en las primeras jornadas yo no sé si vosotros, pero yo en la grada he escuchado varias veces críticas a Calatrava, ¿no? Es decir, que si chupa demasiado, que si no sé qué, que si. Y yo, por darle un poco la vuelta, yo lo que creo es que había un poco, y por eso es importante la llegada de jugadores también que tienen un peso económico como el que tienen estos, para quitarle presión. Y yo creo que es inevitable que Calatrava, tal y como se ha hecho la apuesta por él, sienta de alguna manera que lo que se espera de él es mucho. Que hay un porcentaje del éxito del club importante en cómo él haga las cosas. Claro, al final el fútbol se juega a 11 y cuanto más natural, cuando tú tienes talento como tiene él, cuanto más natural hagas las cosas y con menos presión y mal, te saldrá mejor. Eso es casi inevitable. Otra cosa es cuando un jugador es una medianía, ¿no? Pero cuando hablamos aquí con gente que ya tiene un nombre en la categoría y tal, pues y yo creo que eso también viene bien, el hecho de que estén otros jugadores que también tienen una nómina alta, ¿vale? Viene bien también para que pues todos puedan rendir en su máximo rendimiento, es decir, en su situación, cada uno pueda dar su máxima nota, que Ujú. lo vamos a necesitar. Pues seguimos hablando del Club Deportivo Castellón, de estas 4 primeras jornadas de Liga y de lo que le espera. Antes hacemos una breve pausa aquí en el podcast de Castellón Plaza, Plaza Albinegra. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. Plaza Albinegra, con Omid Sokul. Vicente, tenemos un partido ante el Ceuta con ex albinegros. Esperemos que no se cumpla la ley del ex, ¿no? Esperemos. Ante el conjunto de Johan Plat. Esperemos que no. A ver, es un equipo repleto, como tú bien has dicho. Está Juan Tortuño, está Coné, que viene de meter gol ante el Huesca. Está Cristian, Rubén Díez, Manu Sánchez. Y creo que ya, si no me equivoco, no hay ninguno más. Es un partido que va a ser muy importante para empezar a sumar de 3 ante un rival
que como he comentado antes, es uno de los más fáciles de la categoría, no fácil, sino más asequible, por Asequible. así decirlo, sí, en el que hay que empezar a sumar ya de 3. Y la grada que tiene que ser muy importante, siempre lo es, Chimo, en Castalia, en el Sky-Fi Castalia. Y yo creo que en ese partido, de forma especial, yo creo que la gente conoce el fútbol Sí. aquí y sabe que el Castellón necesita en este partido quizás más apoyo que en otras ocasiones. Sí, además hemos comentado alguna vez también, porque decía antes de lo rápido que nos acostumbramos a lo bueno, que la grada también ha habido momentos el año pasado que estábamos fríos. Que había una frialdad que cualquiera que ha vivido los años de tercera con 12.000 espectadores en la grada decías, ¿cómo es posible que no estemos animando aquí, dejándonos la garganta, ¿no? Y eso pues son dinámicas que hay que cambiar. Yo creo que al menos siempre que se pueda hay que hacer todo lo posible por cambiarlas. Eso digo por hacer un poco de autocrítica también. Y luego sí, creo que hemos de tratar de empujar al equipo y sobre todo yo creo que de hacer las críticas si se tienen que hacer cuando toca y no ponernos nerviosos porque vamos a poner más nervioso al equipo nosotros mismos. Si os fijáis en el partido de Córdoba, llega a los últimos minutos de la primera parte y como van, cuando se van al descanso, Arcángel era un puro silbido al equipo. Sí, sí. Sí. Eso cambia radicalmente la segunda parte por cómo empieza la segunda parte. Pero quería haber visto yo ese campo cuando pasaban 10, 15 minutos sin que hubiera un empate, una reacción del Córdoba importante. Esas dinámicas hay que tener cuidado con ellas, hay que saber manejarlas y hay que, bueno, evidentemente hablamos de jugadores profesionales que están más que hartos de jugar, de encontrarse con situaciones adversas, pero en casa necesitamos que sea una verdadera ratonera para que el Ceuta no escape y los 3 puntos queden en casa. Ujú, sí, porque además ha sido clave Castalia la pasada temporada en el momento importante. Sí que es verdad que durante la temporada hubo momentos muy flojos de rendimiento en casa, pero cuando era la hora de la verdad y había que definir ya el objetivo de la permanencia, Castalia fue un factor clave para el Castellón. Sí, hay que empezar a hacer de Castalia un fortín en el que los rivales vean una salida complicada, porque al final los resultados fuera de casa son un poco, bueno, si no me equivoco, de febrero, llevamos sin ganar fuera, ante el Racing Ferrol. Y bueno, al final hay que hacer de Castalia un estadio de los mejores de la categoría para Ujú. empezar a sumar. Y la gente que está acudiendo en gran número, y eso que hasta ahora los partidos eran en el mes de agosto, en época de vacaciones, que la gente, no todo el mundo está en casa, muchos se van fuera en ese mes y bueno, a pesar de eso ha habido presencia muy numerosa de espectadores y me imagino que podemos ver una de las mejores entradas, si no la mejor en mucho tiempo, ¿no? En ese partido ante el Ceuta. Esperemos que sí, porque realmente a ver, el horario es inmejorable. Yo creo que es domingo, 6:30 de la tarde. Vamos a ver, hay tiempo de sobra de hacer la becaeta después de la paella. Quiero decir que es una hora muy buena realmente y con un buen tiempo que todavía esperemos tener, que la meteorología. Pero si el día es bueno, yo creo que va a haber una muy buena entrada. Sí. Ujú. Sí, y bueno, ante un rival que también llega necesitado, vamos a ver cómo plantea el partido el Ceuta. Hasta el momento es uno de los equipos en defensa más flojos de la categoría, pero también es verdad que los equipos recién ascendidos necesitan un tiempo también, ¿no? Para adaptarse a esa categoría y que a veces van a más, que empiezan un poco con dudas, pero que luego van a ir mejorando y quizás el nivel tan flojo que hemos visto del Ceuta o de la Cultural Leonesa también en el arranque de temporada sea otro bien distinto según vaya avanzando la temporada, ¿no, Vicente? Sí, al final, al principio, los equipos que ascienden de primera ref notan ese cambio de categoría, pero conforme va pasando la temporada se van ya acoplando y ajustando las piezas al fútbol profesional y al final, bueno, el Ceuta viene de ganar al Huesca. Vamos a ver si eso no le da la confianza suficiente como para volver a sumar. Esperemos que no. Pero bueno, al final es eso, es una temporada larga, son 42 partidos, bueno, ya quedan 38 y es eso, hay que empezar ya. Ujú. Una temporada en la que también hemos visto debutar al amateur en Segunda Federación. Ese partido frente al Baleares no era el rival más adecuado para estrenarse en una categoría como esa, pero bueno, el equipo hizo lo que pudo, perdió por 3-0, una primera parte en la que, bueno, pues un cuarto de hora inicial que parecía prometedor, pero luego llegó la pegada del conjunto balear. Pablo Hernández, que ha conseguido meter a este equipo en Segunda Federación, mucho mérito. En su primera temporada logró el ascenso. A ver cómo le va, ¿no? A Chimo, a este Castellón amateur. Sí, han cambiado ahí bastantes piezas y realmente se ha mejorado el equipo. Yo creo que vamos a
A ver, es decir, los saltos de categoría y en estas edades también en que hay muchos jugadores, pues son complicados. Habrá que acoplarse, habrá que ir cogiendo confianza y bueno, confiemos que Pablo pues reafirme este año el buen trabajo y el buen sabor de boca que dejó el pasado. Una categoría atractiva, ¿no, Vicente? Con muchos filiales de equipos de primera división, el filial del Barcelona, que nadie esperaba que estuviese este año en Segunda Federación, cuando habitualmente luchaba por subir a Segunda División. Buenos jugadores y también buena experiencia para estos futbolistas que necesitan también jugar en niveles importantes, en niveles exigentes para ir formándose, ¿no? Sí, para mí es un mérito que el filial esté ahí, porque hace unas temporadas era el primer equipo el que está jugando contra sus equipos, contra el Alcoyano, el filial del Barça, y al final el salto de categoría entre segunda ref y segunda aún es alto, pero no es tan alto como si estuvieran en tercera. Al final, a ver si esta temporada podemos ver a más jugadores del filial con el primer equipo, ya no jugando, sino en convocatorias, que entrenen, que cojan ya esa confianza y ese entrenar con los mayores. No hace tanto tiempo que veíamos en Castalia al Recambios Colón y a otros equipos parecidos de perfil similar, Chimo. Han cambiado las cosas muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. No es lo mismo ir al campo del Silla que ir a jugar al Sardinero. Realmente estamos hablando de otro nivel y realmente, pues como decís, el tema de que se puedan desarrollar y consolidar jugadores en Segunda Federación es mucho más importante de lo que parece para el Castellón. Pues Chimo Gorriz, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer y mucha suerte en la temporada. Muchas gracias, Vicente Peris. Muchísimas gracias y hasta una Gracias a próxima ti, un ocasión. placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. El jueves volvemos con otro podcast aquí en Plaza Albinegra, en el podcast de Castellón Plaza. Saludos.